todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Clara y esto es Aclarando, mi canal para hablar de literatura, de libros, de experiencias de lectura. Quiero agradecerles a todos los que se fueron sumando al canal y también pedirles a quienes aún no lo hayan hecho que se suscriban al canal. Para mí es una ayuda muy importante y para ustedes es gratuito. Así que los invito a sumarse, quédense a ver el video y si les gusta, los invito a sumarse. En el video del día de hoy tenemos una actualización de lectura. Estoy leyendo este libro de Eduardo Sacheri que se llama Nosotros dos en la tormenta. Los que vieron el haul de mi cumpleaños lo conocen de ahí. Quienes no fueron a verlo pueden ir a verlo también. Es un libro que está editado por Alfaguara, que se publicó en este año, en el 2023, y que aborda un tema que es bastante polémico y poco tratado hasta el momento. Nosotros dos en la tormenta trata de la historia de dos amigos que en 1975 se encuentran militando en dos organizaciones políticas que comenzaron a organizar un enfrentamiento armado contra el poder. Son dos organizaciones con un origen diferente, con una ideología diferente. Una es Montoneros, que proviene del peronismo en Argentina, y otra es el ERP, ¿sí? El Ejército Revolucionario del Pueblo, que tiene un origen comunista. Yo no me voy a meter a hablar demasiado de ese tema, digamos, de la cuestión histórica. Sí, les voy a comentar un poco de qué se trata el libro en sí. Los hechos que se refieren ocurren en el año 1975. El libro se divide en dos partes, otoño e invierno. Tiene más o menos unas 400 y pico de páginas. Yo ya voy, 475. Yo ya voy por la mitad, un poco más de la mitad. Me resulta por momentos bastante confuso porque vamos viendo en paralelo las operaciones que realizan ambos grupos, porque le vamos siguiendo como la trayectoria de estos dos amigos. Si mal no recuerdo eran de Morón, los dos, viven en la misma cuadra y son amigos desde muy chicos, pero uno milita en Montoneros, que nosotros lo conocemos como el Cabezón, con su amigo se llaman así, ¿no? El Cabezón, pero en la militancia su nombre es Antonio, y este cambio se debe a que sus organizaciones operan desde la clandestinidad en todo lo que es el enfrentamiento armado, y por eso obviamente cambian sus nombres. Su nombre de militancia entonces es Antonio, nosotros lo conocemos como el Cabezón. Y después tenemos a Alejandro, que milita en el ERP y se llama Ernesto, ¿sí? Bueno, estos dos amigos, a pesar de estar, digamos, en distintos bandos ideológicos, continúan su amistad, se juntan, charlan, cada vez que Alejandro vuelve a visitar a sus papás. Alejandro es hijo único, sus papás son grandes, y a pesar de que él sabe que está mal lo que hace, porque él no debiera ir a verlos, porque pone en riesgo a la organización y también pone en riesgo a su familia, él se escapa cuando puede para volver a ver a sus papás, porque son grandes y están solitos. También vemos en el libro mucho relato de su papá. Por momentos la voz narrativa la toma el papá de Alejandro, que cuenta cuánto dolor tiene, lo mal que la pasa, porque él sabe que su hijo está participando de estos enfrentamientos armados, tiene mucho miedo de que él se muera. Él no está de acuerdo, digamos, con las ideas del hijo y con la decisión que tomó de pertenecer, digamos, a esta resistencia armada, pero lo deja como en libertad, que él decida lo que quiere ser y lo que quiere hacer. Y la que no se sabe cuánto sabe, cuánto no, es la madre. Madre cree que él está haciendo obras de voluntariado únicamente, y que su militancia pasa por ahí, pero no conoce este costado, digamos, de subversión. Creen que sospecha, creen que algo sabe, pero no lo dice abiertamente. Entonces también vemos el sufrimiento de esos padres que esperan a su hijo
y que cada vez que vuelve sienten alivio, pero después vuelven a sentir ese terror, esa angustia de pensar que lo pueden perder, porque ellos saben que el gobierno obviamente está generando, digamos, acciones para frenar a estas organizaciones armadas, y no solo el gobierno, sino que, bueno, estaba en ciernes lo que después iba a ocurrir, que es un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas que iba a tomar el poder bueno, y que iba a enfrentar a estos grupos armados. Entonces ellos tienen ese miedo. Por otra parte, el cabezón, es decir, Antonio, el militante de Montoneros, vive con su mamá y sus hermanas. Él no está del todo en la clandestinidad, tiene un nombre de militancia y demás, pero no está del todo en la clandestinidad, sino que vive todavía con su mamá y sus hermanas, que parece que no tienen como muy buena relación, o no se interesan por él, por lo que él hace de su vida. Eso es lo que llegamos a adivinar. Y entonces les vamos siguiendo en cada capítulo las andanzas a estos dos, ¿no? Que se juntan con sus grupos de militancia, que planean los distintos operativos y los llevan a cabo. Y ahí vamos viendo también toda una explicación, digamos, ideológica, política, de por qué toman estas decisiones, por qué llevan a cabo estas acciones, cómo es que se van gestando. Y a mí quizás como lo que más me resulta llamativo es que Sacheri hace mucho hincapié en la militarización, es decir, que eran organizaciones armadas que estaban militarizadas. Prácticamente ingresar a ellas era como ingresar al ejército, que tenían entrenamientos, que tenían un escalafón de jerarquías que había que respetar, que había que hacer mérito para llegar, digamos, a los puestos de mando más altos, que, digamos, lo que más desean es poder ir a luchar en Tucumán, porque en Tucumán se estaba como dando la guerra. Y es como bastante chocante quizás, porque en Argentina, desde hace ya varios años, no inmediatamente en el regreso a la democracia, sino después, se silenció mucho esta parte y se hizo mucho hincapié en que no fue una guerra, en que sí hubo ataques terroristas previos de organizaciones políticas, pero que eso no constituyó una guerra, porque ese fue el argumento que dieron las Fuerzas Armadas para pedir el indulto. Ellos hablaron de que fue una guerra, y eso es lo que se trató de derribar en la historia argentina, en la historia reciente, digamos. No plantearlo de esa manera era como justificar a los militares con lo que habían hecho. Y claro, lo que yo creo que quizás se está empezando a dar es como que más distancia tomamos de los hechos, más objetividad se está pudiendo lograr, y por ahí, digamos, por eso este libro de Sacheri puede hablar de esta forma, digamos, de los hechos, si bien obviamente aclara que dice: esta novela es fruto, entre otras cosas, de un laborioso trabajo de investigación bibliográfica y testimonial que llevé a cabo durante varios años. Sin embargo, los hechos y personajes de esta historia son ficticios, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Debo decir que Sacheri es historiador. Se hace demasiado hincapié en esto, en la militarización de estas organizaciones armadas, ¿no? Pero también se reconstruye como muy bien la argumentación ideológica o política para haber tomado esas decisiones de intentar tomar el poder por las armas. Les decía, creo que también la distancia lo que está haciendo es que podamos verlos con otros ojos, y que hablar de la militarización de las organizaciones políticas de entonces y las acciones que llevaron a cabo para tomar el poder, hoy no se asimila con la idea de, bueno, entonces lo que hicieron los militares está justificado. Porque nadie tiene ya hoy ese discurso. 40 años ya de democracia, ya es como que hay ciertos acuerdos básicos que no se discuten, pero sí se está pudiendo hacer como una revisión de la historia, que también es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo,
sí yo creo que la mayoría de los que participaron de ese entonces, porque no era algo que ocurría solo en Argentina, por ejemplo Uruguay tuvo una historia bastante similar. Yo recuerdo haber analizado los discursos de Mujica, de José Mujica, y él hablaba de su historia de militancia con mucha, digamos, con mucha reflexión, y siempre decía, bueno, nosotros estuvimos equivocados, estábamos equivocados, eso no estaba bien, no está bien intentar tomar el poder por las armas, no está bien pensar que el pueblo no sabe lo que necesita, no sabe lo que es bueno para sí, entonces yo tengo que ir e imponérselo, porque al fin y al cabo también eso estaba mal. Por lo demás, a veces me resulta bastante confuso, porque como vamos y venimos y tienen estos nombres de militancia y demás, a veces se me hace medio difícil seguirlo y tengo como que volver a recordar, a ver cuál era cuál, porque a veces siento que no sé ya de quién están hablando. También hay momentos en que hay mucha descripción y se vuelve un poco lento, pero en general se avanza bastante rápido. De hecho, hace muy poquitos días que lo arranqué y ya voy por la mitad. Creo que hace 2-3 días que lo arranqué y ya voy por la mitad, porque la verdad es que se lee bastante rápido, aunque tiene su complejidad. Eso les puedo decir hasta ahora. También uno de los casos es que el grupo de montoneros decide secuestrar a un vecino, tanto de Antonio como de Ernesto, digamos, ¿no? Un vecino de ellos, que es el hijo de un empresario, de alguien que tiene una fábrica, que es el señor La Espada. Bueno, ellos van a secuestrar a Diego, el hijo menor, de 14 años, para pedir un rescate y, bueno, y lograr conseguir fondos económicos, y también como un escarmiento hacia lo que ellos consideran que es el poder oligárquico que oprime a los trabajadores y demás. Y sucede que en esta familia, los La Espada, son 3 hijos, el hijo mayor, Esteban, que, bueno, parece bastante chantún, como que dejó la universidad, pero se da cuenta que sigue estudiando, entonces los padres no saben que él en realidad está perdiendo el tiempo. Cecilia, que está en la facultad y que se está acercando a grupos como el ERP, que tiene un pensamiento totalmente contrario a su padre, que se enfrenta continuamente con su padre por sus ideas políticas, porque ella le habla de la lucha de clases, le habla de la oligarquía, le habla de los derechos del trabajador, de la explotación del trabajador, de la desigualdad, y le cuelga, por ejemplo, un póster del Che Guevara en la pieza, ¿no? Y él trata como todo el tiempo de no confrontar con su hija, de entender que también ella lo dice desde un lugar que tiene que ver con su juventud, con su experiencia de vida también, porque él como que plantea que, bueno, ella al fin y al cabo hace uso de todos esos privilegios de clase de los que se queja. No es que los deja de lado, no es consecuente, digamos, su pensamiento, su ideología con su accionar. Entonces él entiende que tiene que ver más con una cuestión de rebeldía propia de la edad, y de alguien que es muy joven y que quizás hay muchas cosas que todavía no logra entender, entonces trata de no enfrentarla, no confrontarla, pero obviamente sufre en silencio. Y cuando le secuestran al hijo, a Diego, que es el más chiquito y que va a la escuela, él le echa en cara esto a ella. Tus amigos, ahí tenés a tus amigos, le dice, ¿no? Obviamente ella ahí estalla, se pone muy mal, porque ella no estaba en la parte de la participación armada, sino que, digamos, sí se acercaba a charlas y demás, y a acciones solidarias, pero no estaba participando de la lucha armada. Y cuando el padre le dice eso, se siente re mal, porque obviamente es su hermano y ella no quiere que le pase nada, por más que se viven peleando y demás. Pero entonces como que también tenemos esta mirada de cómo cada familia lo vivía internamente, ¿no? Después vemos a un profesor al que también amenaza el otro grupo, y cómo ese profesor en realidad como que no tiene idea de cuestiones políticas, no le interesa meterse en la política, pero asume un puesto que le da un interventor de la universidad, y el interventor
obviamente es de derecha y entonces los alumnos del centro de estudiantes lo rechazan, realizan acciones en contra suya. Y él es como que no entiende de dónde viene eso, porque él no tiene ningún tipo de participación política ni de opinión política. Y una de sus hijas se enoja porque no entiende cómo el papá no se despierta, no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, bueno, como que vamos viendo distintas miradas de la sociedad de la época sobre lo que estaba pasando previo al inicio de la dictadura en 1976. Bueno, y por último tiene algo muy lindo también, o sea, es muy de pueblo lo que voy a decir, pero bueno, la historia transcurre en el Gran Buenos Aires, que es la zona donde yo vivo, entonces se mencionan lugares, zonas que yo conozco, y eso es como que me resulta también como atractivo, porque bueno, no estoy acostumbrada a leer literatura que sea de mi lugar, ¿no? Y cada vez que aparecen lugares, claro, acá, y me gusta eso, también me entretiene. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Voy a seguir con mi lectura y cuando lo termine tendrán el veredicto final en el Grap Up de octubre-noviembre, que será en diciembre. Así que, bueno, si les gustó el video, dale like. Si no les gustó, dejen en comentario por qué no les gustó, así puedo mejorarlo. Y si no se suscribieron, suscríbanse. Es lo último que les pido, los despido. Chao, chao, nos vemos.